La ciudad estaba envuelta en una oscuridad espesa. No era solo la noche. Era una de esas noches en las que el cielo parece esconder la luna a propósito, como si supiera que algo doloroso está a punto de pasar o de evitarse. Las farolas alumbraban el puente apenas con un tono amarillo débil. El viento hacía vibrar los cables metálicos y silbaba como un lamento viejo. Y allí, en medio de la nada, parada en el borde del puente, estaba ella. Una joven de rostro dulce, pero completamente destruido por dentro. Sus manos temblaban tanto que apenas podía mantenerse apoyada en la baranda. Tenía los ojos rojos, como si hubiese llorado por días sin descansar. La ropa estaba mojada por las lágrimas y por el rocío de la noche. Tenía 22 años. Demasiado joven para rendirse. Pero demasiado herida para seguir adelante. Repasó una y otra vez en su mente las palabras que habían roto su vida. Cáncer avanzado. Te queda un mes. No había sido un sueño. No había sido un error. Ella misma lo había escuchado, había visto la radiografía, había visto el rostro serio del médico que, aunque no quería decirlo, tampoco pudo ocultarlo. Un mes, susurró, casi sin voz. Cada vez que lo repetía sentía que su alma se desprendía un poquito más. Pensó en su familia. Su madre llorando en silencio. Su padre preguntando a Dios por qué. Sus hermanos intentando animarla mientras ellos mismos estaban destruidos. Pensó en cómo sus amigos dejaron de hablar con ella porque no sabían qué decir. Pensó en sus sueños de estudiar, de viajar, de formar una familia. Todo eso se había evaporado en un instante. Y por eso estaba allí. En el borde del puente. El viento la empujaba suavemente hacia adelante, como si quisiera sacarla de su sufrimiento, pero también como si quisiera detenerla para que no hiciera lo que estaba a punto de hacer. Pero mientras ella luchaba con sus lágrimas y con su desesperación, lejos de ahí, en un pequeño apartamento, un hombre estaba sentado mirando su Biblia, como lo hacía cada noche. Era un hombre sencillo. 30 años. Cabello ligeramente desordenado, cansado de la vida, pero con un corazón profundamente sensible a la voz de Dios. Y entonces ocurrió. Un dolor. Un dolor en el pecho. Un dolor extraño, que no era físico, sino espiritual. Era como si alguien hubiera tocado su corazón para decirle: levántate. Sal. Camina. Alguien te necesita. Él se detuvo. Cerró los ojos. Respiró. Ese tipo de sensaciones solo las había tenido pocas veces en la vida. Pero cuando las había tenido, siempre era Dios hablándole. Así que tomó su chaqueta, sin saber a dónde ir. Caminó por la avenida, sintiendo que sus pies se movían solos. Caminó cuadras y cuadras. Hasta que vio el puente iluminado por las farolas. Y allí, la vio a ella. Primero pensó que era una sombra. Luego vio su silueta. Luego vio su postura. Luego vio su dolor, incluso antes de escuchar su voz. Sintió un impacto en el corazón tan fuerte que casi corrió hacia ella. Pero no quería asustarla. No quería que cayera accidentalmente. Así que se acercó despacio. Muy despacio. Y dijo con la voz más suave que pudo: ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Ella dio un pequeño brinco del susto. Volteó. Sus ojos estaban llenos de lágrimas gigantes, como si se derramaran por su propia cuenta. Respiró entrecortado. Mi médico me diagnosticó cáncer avanzado, me dijo que voy a morir en un mes. Se agarró la cabeza, llorando desesperadamente. Mi familia está destruida. No pueden creerlo. Yo no soporté verlo sufrir. Pensé que si yo me voy, ellos ya no tendrán que verme morir. El hombre sintió un nudo en la garganta. No sabía qué decir al principio. Pero lo sabía, no había llegado ahí por casualidad. Espera, dijo acercándose un poco más, escúchame por favor. Ella lo miró, confundida, con la respiración cortada por el llanto.
Yo no tenía pensado salir de mi casa hoy. Pero un dolor en el pecho, una voz en mi corazón me dijo, sal. Camina. Y esa voz me trajo aquí. A este puente. A ti. Ella abrió más los ojos. Mira, dijo él con firmeza suave. Tú no quieres terminar con tu vida. Si realmente lo quisieras, ya lo habrías hecho. Pero hay algo dentro de ti que te detiene. Algo que te dice, no lo hagas. ¿Y sabes qué es ese algo? Dios. Ella empezó a llorar de nuevo, pero esta vez más despacio. Como si el alma se aflojara. Lo que el médico te dijo, lo dijo un hombre. Y los hombres se equivocan. Pero Dios no. Dios tiene la última palabra sobre tu vida. Él te trajo aquí esta noche, no para que mueras, sino para que vivas. Para que tengas otra oportunidad. Para recordarte que Él te ama. Y para decirte que aún no es tu final. Ella quebró completamente. Lloró, pero ya no con desesperación, sino con alivio. Él la tomó del brazo suavemente, la ayudó a bajar del borde, y ella, sin poder contenerse, lo abrazó con fuerza. Era un abrazo desesperado. Un abrazo de alguien que estuvo a segundos de perderse para siempre. Él la sostuvo como si la hubiera estado buscando durante años. Y esa noche, ella volvió a casa. Al día siguiente, con miedo, pero con fe, volvió al hospital. Caminó por los pasillos como quien vuelve al lugar donde recibió la peor noticia de su vida. Entró al consultorio. El mismo médico la miró con el mismo rostro cansado. Los resultados fueron claros, dijo él sin rodeos. Tienes un mes de vida. Pero esta vez, ella lo vio diferente. Ya no lo veía como la voz final. Lo veía como un hombre. Solo un hombre. Doctor, dijo con fuerza, usted dijo que moriría en un mes. Pero yo no voy a morir. Dios me salvará. El médico levantó la mirada, sorprendido por su convicción. Pero en ese instante, entró otro doctor con papeles en la mano, respirando agitado. Doctor, espere, mire esto. Son los estudios nuevos. El médico los revisó, frunció el ceño, los volvió a revisar. El corazón le empezó a latir rápido. No entiendo, dijo. El avance se detuvo. Esto no tiene sentido. Ayer estaba avanzado, hoy está detenido. ¿Qué pasó? Ella sonrió. Una sonrisa que le iluminó el alma. Dios pasó, respondió. Días después, más exámenes, la misma sorpresa, el cáncer retrocedía de una manera que no parecía natural. Semanas después, los médicos no encontraban explicación, pero ella sí. Cada vez que cerraba los ojos recordaba ese puente, ese viento frío, ese dolor, ese hombre que llegó guiado por Dios. Cada día que respiraba era un recordatorio de que Dios había intervenido. Un mes después, el día que supuestamente moriría, fue el día en que recibió la confirmación oficial. No había rastro de cáncer, la enfermedad había desaparecido, los médicos lloraron, su familia gritó de alegría, ella se arrodilló en el suelo y dijo, gracias, Dios. Gracias por encontrarme antes de caer, y buscó al hombre del puente. Cuando lo encontró, corrió hacia él y lo abrazó tan fuerte como pudo. Estoy viva gracias a ti, dijo llorando. Él negó con la cabeza, no gracias a mí, sino a Dios, que te ama más de lo que tú imaginas. Ella sonrió, y desde ese día, vivió no con miedo, sino con propósito. Su historia dejó de ser un final, y se convirtió en un milagro que cambió vidas. Hay momentos en la vida en los que sentimos que el mundo entero se derrumba sobre nosotros. Noticias que duelen. Diagnósticos que nos rompen. Palabras que parecen sentencia. Y cuando el miedo se mete al corazón, todo se vuelve oscuro, tan oscuro que creemos que jamás volverá a brillar una luz. Muchos hemos llegado ahí. A ese punto donde el alma ya no puede más. Donde el cansancio pesa más que los sueños. Donde la incertidumbre hace temblar hasta la fe más fuerte. Y fue justamente allí, en ese lugar de dolor, donde ella estuvo. Una joven llena de vida, pero con un diagnóstico que la aplastó.
Un mes, le dijeron. 30 días. 8 semanas. Un reloj que parecía contar hacia atrás. El miedo la llevó al borde del puente. Pero no fue el final. Porque incluso cuando nosotros creemos que no queda nada, Dios sigue escribiendo. Dios no llegó tarde. Dios llegó en la noche más fría, en el segundo exacto donde ella pensó rendirse, usando a un desconocido para detener lo inevitable. Y es que hay algo que debemos recordar siempre. Los médicos pueden tener conocimiento, pero no tienen la autoridad final. Las circunstancias pueden ser duras, pero no determinan tu destino. El dolor puede ser profundo, pero no es eterno. Porque solo Dios tiene la última palabra. Él es el único que da la vida. El único que puede quitarla. El único que decide el hasta aquí o el continúa. Y mientras Él diga que sigues, no hay diagnóstico, no hay pronóstico, no hay enfermedad que pueda detenerte. Dios la vio llorar. Dios escuchó su desesperación. Dios sintió su miedo. Y aun cuando ella decidió rendirse, Él no se rindió por ella. Porque así es Dios. Cuando tú sueltas, Él sostiene. Cuando tú caes, Él te levanta. Cuando tú te rindes, Él pelea por ti. Cuando tú dices no puedo, Él dice yo sí puedo. Cuando el mundo dice final, Él dice apenas estamos empezando. Ella no se salvó por casualidad, no fue coincidencia, fue propósito, fue amor, fue Dios moviendo cielo y tierra por una hija que ya no tenía fuerzas para seguir, y si Dios hizo eso por ella, también lo puede hacer por ti. Tal vez tú también estás luchando contra algo invisible, tal vez hay un diagnóstico que te asusta, tal vez hay un pensamiento que te atormenta, tal vez hay una tristeza que nadie ve pero que te consume por dentro. Tal vez tú también has estado parado frente a tu propio puente, pero escucha bien, si estás vivo, es porque Dios aún tiene un plan contigo, si puedes respirar, es porque tu historia no ha terminado, si tu corazón late, es porque Dios todavía no ha dicho la última palabra. No importa lo que dijeron los médicos, no importa lo que dijeron las pruebas, no importa lo que dijeron los demás, Dios tiene la autoridad sobre tu vida, Dios tiene el control de tu futuro, Dios es quien escribe tu final. Y cuando Él decide intervenir, nada lo detiene. Si hoy sientes miedo, cree. Si hoy sientes dolor, ora. Si hoy sientes que no puedes más, descansa en Él, porque el mismo Dios que la salvó a ella, el mismo Dios que la levantó de su abismo, el mismo Dios que cambió su destino, es el mismo Dios que está contigo ahora. Confía, espera, cree, Dios no te abandona, Dios no te deja solo, Dios siempre llega, aunque a veces sea en el último segundo, porque Dios es el único que da y el único que quita, y mientras Él te sostenga, nadie puede quitarte lo que Él te prometió. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, si Dios te habló a través de ella, si sentiste aunque sea un poquito de paz, entonces no te vayas sin dejar huella. Suscríbete a este canal para que sigamos caminando juntos, para que ninguna palabra de esperanza se te pierda, y para que cada día recuerdes que no estás solo, que Dios sigue obrando, incluso cuando tú no lo ves. Te invito a compartir este video con alguien que lo necesite. Quizá hoy seas tú quien lleve luz a otra vida. Que Dios te bendiga siempre. Nos vemos en el próximo video.